Yo quiero agradecer a la Fundación General de la Universidad, a la Fundación Reina Sofía y, por supuesto, al Centro de Referencia Estatal y muy especialmente a Maribel la invitación a estar aquí. Siempre es un honor, un placer tener la oportunidad de felicitar a todo el equipo del Centro de Referencia, ¿no? Y a Maribel lo que le quiero agradecer, aparte de la invitación, es su empeño, su dedicación, su esfuerzo, su valentía en intentar conseguir que en poquito tiempo aquí estuviésemos hablando más de las perspectivas que de la situación real. Porque lo que yo voy a intentar, si soy capaz, lo que yo voy a intentar en los próximos 20 minutos es hablar de la pura realidad. Y me voy a centrar en estos puntos. Evidentemente no podemos hacer una revisión exhaustiva, pero hablaré, intentar añadir un granito de arena a la polémica sobre la dimensión del problema, a cuántos enfermos hay, cuántos deja de haber. Hablaré también del tema del infradiagnóstico, que me parece importante. Quizás mucho más importante también el infratratamiento. Hablaré de cómo se comunica el diagnóstico a pacientes y a familiares. Hablaré someramente de cómo se abordan problemas específicos de las demencias y al final daré unas pinceladas de lo que podríamos decir que hay hoy en día en investigación en nuestro país. Todo lo que voy a contar es fruto de una investigación que se hizo hace 3 años, que fue una encuesta dirigida a profesionales y a familiares en el proyecto No Alzheimer. Y como ha mencionado Maribel, lo que voy a hacer es un resumen, diríamos, de ese documento que tuve la suerte de que se me encargara, un documento de trabajo que sirviera para poner en marcha los grupos de estudio dentro del grupo estatal de demencias. Bien, dimensiones del problema. Como digo, granito de arena a la polémica. Hablamos de 1 millón de enfermos, de 1.200.000, de 800.000. En España se ha hecho investigación importante a nivel epidemiológico, hay hasta 13 estudios de prevalencia. Si se revisan los 13 estudios, creo que podemos decir que la prevalencia media en España estaría entre el 7 y el 8%, que coincide con la prevalencia en otros lugares del mundo, en otros estudios que se han hecho tanto a nivel europeo como americano e incluso en países en vías de desarrollo. Y si aplicamos ese 7-8% a la estadística poblacional de hoy en día y de lo que va a ocurrir en las próximas décadas, podemos decir que actualmente el número de enfermos en España se acerca a los 800.000 y si no hacemos nada, en 3 décadas se acercará a los 2 millones de personas. Y como entiendo que Johan nos ilustrará después, esto traducido en la sobrecarga para nuestro sistema sociosanitario, se entiende que el Alzheimer es una verdadera amenaza. Como digo, la epidemiología de la demencia es bien conocida en nuestro país. Quizás lo que no conocemos bien es la prevalencia y la epidemiología del deterioro cognitivo que todavía no produce demencia, que todavía no produce dependencia. Hay, podríamos decir, 4 estudios hechos en nuestro país, Valladolid, Murcia, Zaragoza y Madrid, que arrojan distintas cifras, por un lado de lo que se considera deterioro cognitivo sin demencia, con criterios más o menos laxos, y la prevalencia de esta condición estaría en torno a un 15%, y otros estudios como el de Zaragoza, que aplican criterios ya más estrictos y permiten hablar de prevalencia de deterioro cognitivo ligero, también en su modalidad amnésica, cuya prevalencia estaría en un 8%. De manera que a las cifras que antes mencionaba de demencia, podríamos añadir cifras muy similares de deterioro cognitivo. De manera que en el momento actual, entre demencia y deterioro cognitivo ligero, podemos hablar de 1.600.000 personas. Y deterioro cognitivo ligero, como saben, podría representar la antesala de un cuadro de pérdida de independencia y demencia. Bien.
¿Qué es lo que propone el documento de trabajo? Intentar conocer mejor estas cifras, porque en la medida en que las conozcamos mejor, la planificación de los cuidados y de la atención sociosanitaria podrá ser mejor. Hay ya iniciativas por parte de CEAFA de intentar hacer un censo de pacientes. Hay ya iniciativas por parte del Grupo Estatal para intentar que en la encuesta nacional de salud, donde curiosamente nunca se ha preguntado por el deterioro cognitivo, se empiece a preguntar, como digo, en la encuesta nacional de salud. Y otras medidas aplicando lo que son las historias clínicas informatizadas que puedan permitir crear un registro y conocer mejor las dimensiones de este problema. Infradiagnóstico. Hace unos años, Teodoro del Ser, en su estudio epidemiológico hecho en Leganés, nos dejó sobre la mesa el gran reto de que más de la mitad de las demencias que uno encuentra en un estudio poblacional no están diagnosticadas. Y si nos vamos a las demencias leves, ya no es más de la mitad, es prácticamente un 80%. Es decir, que hay un infradiagnóstico. Y este dato se corrobora con estudios como este. Es un estudio hecho sobre bases de datos para estudiar farmacoepidemiología. Es un estudio hecho en centros de salud de toda España que nos enseña que la prevalencia de demencia en los centros de salud está alrededor de un 4%. Si antes he dicho que la prevalencia en la población era un 8%, se corrobora de nuevo que hay un infradiagnóstico. Pero no solo hay un infradiagnóstico, hay también un retraso en el diagnóstico. Este estudio, hecho sobre más de 1000 pacientes en consultas de neurología, psiquiatría y geriatría de toda España, nos enseña que más de la mitad de las demencias, de las enfermedades de Alzheimer, se diagnostican en fase moderada. ¿A qué puede deberse este retraso en el diagnóstico? Primer punto, vamos tarde al médico. Este mismo estudio enseña que entre que comienzan los primeros síntomas y se acude al médico de atención primaria, pueden transcurrir hasta 2 años. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Educar mejor a la población, enseñar mejor a la población general cuáles son los síntomas de alarma para que así puedan acudir al médico cuando estos aparecen. Y, ¿por qué no?, dar a conocer iniciativas como esta de CEAFA y de las sociedades científicas, una página web donde cualquier persona que tenga dudas de si un familiar o un allegado ha de ir al médico porque tiene fallos de memoria, esta página le da la respuesta. Se entra, se rellenan 2 cuestionarios y los resultados de los cuestionarios hacen que la página le diga a esa persona, pues sí, es mejor que lleve a su familiar o a su amigo al médico, o no, tranquilo, que en principio parece que no hay ningún problema. Otro motivo del retraso en el diagnóstico está en que los médicos no están, déjenme que lo diga así, al loro, vigilantes de los síntomas iniciales. Y esto lo muestran datos de la encuesta No Alzheimer que enseñan cómo, cuando preguntábamos a los cuidadores ¿qué es lo primero que notasteis en vuestro familiar enfermo? Muchos decían fallos de memoria, pero otros decían pues, que se despistó en unas vacaciones, que empezó a repetirse en las preguntas, que se despistaba con las fechas. Y cuando les preguntamos a los profesionales de atención primaria y neurólogos y geriatras, ¿tú consideras que despistarse con las fechas es propio del envejecimiento o puede ser un síntoma de alarma de Alzheimer? Pues un porcentaje importante contestaban que lo consideraban propio del envejecimiento. Por lo tanto, ante una manifestación así, no iniciarían un proceso diagnóstico y ahí parte del retraso. Conclusión, una de las cosas que tenemos que hacer es formar mejor a nuestros profesionales para que conozcan mejor y den más importancia a esos síntomas iniciales. Otro motivo del retraso en el diagnóstico está en que los profesionales no tienen buenas herramientas. La principal herramienta para el diagnóstico no es nada sofisticada y yo creo que nada cara tampoco, es tiempo de consulta. Más del 70% de los médicos de primaria tienen menos de 10 minutos para valorar un deterioro cognitivo y más del 60% de los especialistas tienen menos de 30 minutos. En ese tiempo es imposible hacer una buena historia clínica de lo cognitivo, de lo conductual, de lo funcional y mucho menos es imposible hacer una buena valoración del estado cognitivo. Pero además del tiempo de consulta, cuando preguntamos a los profesionales qué herramientas usáis, la más usada es la que todos ustedes conocen, el Minimental, el examen Minimental de Folstein.
Y resulta que Cristóbal Carnero ha enseñado bien que el Minimental no sirve para detectar deterioro cognitivo ligero o demencia en fase leve. Hay otras herramientas como el fototest, que el propio Cristóbal Carnero diseñó, que no solo son más eficaces, sino que son más baratas. Lo mismo diría para el TAM, un test de memoria, que requiere el mismo tiempo que el Minimental, y lo mismo diría para el cuestionario AD8, que es un cuestionario, como su nombre indica, de 8 preguntas que responde un cuidador, es decir, un cuestionario que no consume tiempo de consulta, tiene una sensibilidad y una especificidad bien altas y bien aceptables para detectar deterioro cognitivo y demencia leve. Además de esto que digo, en los últimos años hemos aprendido muy bien cuáles son los criterios diagnósticos de cada entidad que produce demencia, el Alzheimer, las frontotemporales, el Parkinson, etc. Y todavía hay profesionales que siguen hablando de demencia senil. Y tenemos que enseñarles que no se ha de decir nunca más ya demencia senil, porque la edad no produce demencia y porque decir demencia senil evita y pone barreras al acceso a una buena información, al acceso a un tratamiento adecuado. Y hablemos de biomarcadores, dado que esta mesa se llama Mirada Actual. En los casos donde dudamos, hemos aprendido en los últimos años que la resonancia magnética o el PET de metabolismo nos ayudan a resolver dudas diagnósticas. Pues bien, el PET de metabolismo, el PET de glucosa, no se utiliza en neurología, se utiliza en oncología. En España se utiliza nada o muy poco para diagnóstico en enfermos neurológicos. ¿Qué ocurre con el PET de amiloide? Que, como saben todos ustedes, ya estaría disponible en España. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado el Florbetapir, ha autorizado el Florbetabén y en poco tiempo, si no lo ha hecho ya, autorizará el Flutemetamol. Estos radiofármacos están disponibles y las comunidades autónomas muestran cierta reticencia a la hora de incorporar estas pruebas a su cartera de servicios. Es bueno tener estas reticencias porque son pruebas caras, porque no se pueden aplicar de manera indiscriminada, pero ya hemos intentado desde las sociedades científicas aportar una serie de reglas o medidas de uso adecuado. Como digo, para los casos que estén bien estudiados, tengan una sospecha alta de Alzheimer y en los que esta prueba pueda ayudar a tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Y lo mismo diría de la punción lumbar. La punción lumbar es una prueba rutinaria, de acuerdo que invasiva, de acuerdo que puede doler un poco, pero en un estudio al que hemos podido contribuir con más de 3.000 punciones lumbares, hemos enseñado que no es una prueba que produzca efectos secundarios graves. Puede producir un 1% de dolor de cabeza, un 3% de dolor lumbar, pero es una prueba que se puede hacer y de hecho se hace todos los días a las mujeres que van a dar a luz cuando se les hace una anestesia epidural. La punción lumbar permite medir los marcadores, el amiloide, la tau, etcétera, y saben que esto ha estado sometido a controversia porque de unos laboratorios a otros los resultados pueden variar. ¿Cuál es la conclusión? Que deberíamos hacer un esfuerzo para que en cada comunidad autónoma tuviésemos un buen laboratorio de referencia con buenos puntos de corte y con buenos controles de calidad. Y esto es algo en lo que tenemos que insistir. La disponibilidad de biomarcadores nos ha permitido hablar ya no solo de la demencia moderada, que es cuando se diagnostica, sino de la demencia leve y sobre todo de los estadios predemencia, lo que antes mencionaba como deterioro cognitivo ligero. Y diagnosticar Alzheimer en una persona con deterioro cognitivo ligero es importante porque quien tiene Alzheimer en poco tiempo desarrollará dependencia y quien no tiene Alzheimer puede permanecer estable o mejorar. Y la importancia de este diagnóstico temprano se traducirá en un tratamiento más precoz, se traducirá en que el enfermo pueda tomar sus decisiones, se traducirá en que la familia pueda estar mejor informada y pueda organizarse mejor para lo que ha de suceder en un futuro. De manera que ese futuro plan o esa futura política de Estado tendrá que prestar atención a todas estas medidas que digo de herramientas en la consulta, tiempo, buenas pruebas neuropsicológicas, acceso a biomarcadores y buena interpretación de las pruebas de neuroimagen. Otro motivo del retraso está en que algunos médicos dicen, total, como no tiene tratamiento, ¿para qué la vamos a diagnosticar pronto? Bueno, no voy a entrar en detalle, lo mencionaré después, que la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. Hay 4 fármacos aprobados que han demostrado eficacia.
Y además, otro motivo del retraso está en que a los médicos no les gusta dar malas noticias, o al menos eso dicen ellos. Pues bien, los médicos han de saber que la gente quiere saber. El 90% de las personas querrían saber si tienen Alzheimer. Y además, saber y conocer es bueno. A una de cada 3 personas conocer que un familiar tiene Alzheimer le produce alivio, y a otra de cada 3 personas le permite ponerse en guardia y ponerse en marcha para cuidarle mejor. Infratratamiento. Como decía, la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. Hay 4 fármacos que son eficaces. Y cuando preguntamos a los cuidadores qué notaste al empezar el tratamiento, 2 de cada 3 notaron o mejoría o estabilización de los síntomas. Esto no me lo invento yo. Son fármacos que producen un efecto no espectacular, pero apreciable. Pues bien, este estudio que mencionaba antes, de cómo se usan los fármacos en atención primaria, nos enseña que más de la mitad de los pacientes están sin recibir estos tratamientos. Y hoy por hoy desconocemos cuál es la causa de este fenómeno, si es porque no los toleran, si es porque los médicos no se los recetan, si es porque se los recetan pero los usuarios dejan de utilizarlos al ver que no hay un efecto espectacular. De manera que, de nuevo, tenemos que promover la formación de nuestros médicos para no solo conocer que los fármacos son eficaces, sino que también aprendan a usarlos mejor. ¿Y qué decir de las terapias no farmacológicas? Más del 90% de los profesionales creen que las terapias no farmacológicas son eficaces. Pues bien, menos de la mitad de los usuarios utilizan estas terapias o han tenido acceso a estas terapias. De nuevo, el plan que se haya de proponer tendrá que prestar atención a este hecho y resaltar todo el trabajo que, como se decía antes, se ha hecho en este centro de referencia con respecto a la investigación en eficacia, al diseño de materiales que están disponibles para todo el mundo. Habrá que enseñar a los profesionales a prescribir las terapias no farmacológicas, habrá que hacer evaluaciones neuropsicológicas no solo para diagnóstico, sino también para programar una buena terapia no farmacológica, etcétera, etcétera. Rápidamente, información después del diagnóstico. El 80% de los profesionales dicen, no, yo además de dar el diagnóstico, informo de aspectos legales, informo de los síntomas conductuales, informo de las medidas sociales, etcétera. Más del 80% dicen que informan. Pues bien, cuando preguntamos a los usuarios, más del 80% se sienten desinformados. Algo habrá que hacer. Porque además, los pobres cuidadores se sienten desinformados y no saben dónde buscar la información. Unos en una asociación de familiares, otros en un amigo, otros en internet, otros en un médico privado. Algo tendremos que hacer para orientar bien a pacientes y cuidadores, como digo. Quizás una solución estaría, sin necesidad de ser extraordinariamente creativos ni de invertir mucho dinero, de la misma manera que en los centros de salud hay equipos para la diabetes, hay equipos para la osteoporosis, hay equipos, ¿por qué no creamos equipos para la demencia y el Alzheimer? Donde intervenga la enfermería, donde intervengan las trabajadoras sociales, donde intervengan quizás las psicólogas de las redes de salud mental. Y ese equipo multidisciplinar informe sobre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, fuera, diríamos, de lo médico, coordinado siempre con el médico de atención primaria y, por supuesto, también con el especialista. Equipos multidisciplinares, como digo, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Problemas específicos de la demencia, síntomas conductuales, extraordinariamente frecuentes, crean mucha sobrecarga. Pues miren, ¿le informan a usted de cómo abordar los síntomas conductuales? Al 60% de los cuidadores nadie les ha informado. ¿Cree usted que cuando su familiar enfermo tiene un síntoma conductual o psicológico, esto se puede tratar con fármacos específicos? Más de la mitad piensan que no, y quien piensa que sí dice sí, pero no merece la pena porque me lo van a dejar drogado. Y esto, obviamente, son afirmaciones equivocadas, si diéramos una buena información. Restricción de actividades. ¿Ha tenido usted que decirle a su familiar enfermo que deje de conducir, que deje de salir solo a la calle, que deje de ir solo al banco?
La gran mayoría de cuidadores han tenido que pasar por ese trago y nadie les ha ayudado a saber cómo. Y esto produce tanta o más sobrecarga que los síntomas conductuales o psicológicos. Si hiciéramos un diagnóstico más temprano, podríamos hacer que el propio paciente intervenga en esas decisiones con una buena información y con buen asesoramiento. ¿Y qué decir si hiciéramos ese diagnóstico temprano con respecto a todo lo que tiene que ver con las decisiones al final de la vida? Porque resulta que más de la mitad de los cuidadores desconocen lo que su familiar enfermo hubiese querido que se hiciera con él cuando perdiese la capacidad de decidir. Y más de la mitad de los cuidadores desconocen que existe el documento de voluntades anticipadas. De manera que un buen plan tendrá que prestar atención a todos los aspectos de información. Y terminaré con la investigación. Creo que lo primero que tendría que hacer un buen plan es un buen mapa de la investigación en España, qué se está haciendo, quién lo está haciendo, cómo podemos poner a esos grupos de investigación en contacto para que colaboren. ¿Cuánto dinero se dedica, perdónenme que lo diga así, al ratón transgénico y cuánto dinero se dedica a la persona humana, valga la redundancia? Eso tendremos que saber realmente cómo se está repartiendo. Investigación, importantísimo, los ensayos clínicos. En la encuesta Nuevo Alzheimer, más del 60% de las personas cuidadoras desconocían lo que es un ensayo clínico. Un ensayo clínico ayuda a la medicina a avanzar y a descubrir nuevos fármacos. Y tenemos que poner los ensayos clínicos a disposición de aquellas personas que quieran contribuir altruísticamente a que la medicina avance. Hace falta información. ¿Dónde se están haciendo los ensayos clínicos? ¿Qué ensayos clínicos se están haciendo? ¿En qué consisten? Bancos de tejidos. Yo creo que en esta audiencia no tengo nada que decir. Todos se lo saben mucho mejor que yo, la importancia de la donación. Vale, vamos a decir algo nuevo. La importancia de la donación de cerebros sanos. Hay que donar los cerebros no solo de las personas enfermas, sino también de las personas sanas. Y los bancos de tejidos no solo tienen cerebros, han de tener sangre, plasma, líquido cefalorraquídeo, células, lágrimas, saliva. Eso es un buen banco de tejidos para contribuir a la investigación. Y por último, focalizar la investigación en algo yo creo que es crucial, que es la prevención. La prevención. Y aquí, si me deja el moderador, 3 diapositivas para hablar de mi libro. Hablando de prevención, hace 6 años pusimos en marcha el proyecto Guipúzcoa Alzheimer centrado en intentar saber cómo es la enfermedad de Alzheimer antes de que dé la cara, cómo es la enfermedad de Alzheimer preclínica. Juntamos una cohorte de 500 personas. 230 de estas personas dieron su consentimiento para hacerse una punción lumbar. Son personas normales, cognitivamente sanas. Y pudimos comprobar que un 15% tenían signos en su líquido cefalorraquídeo de enfermedad preclínica. Juntamos estos datos con los de otros centros a nivel mundial, publicamos este artículo donde efectivamente se enseña que la enfermedad preclínica existe, que conforme avanza la edad es más prevalente y en la medida en que existe y se puede detectar representa una ocasión preciosa para hacer prevención. En nuestro estudio hemos demostrado, por ejemplo, que la existencia de determinados factores vasculares, como el síndrome metabólico, se asocia a más enfermedad preclínica. Hemos podido demostrar que determinadas medidas de reserva cognitiva, como ser bilingüe, se asocia a menos enfermedad de Alzheimer preclínica. Reserva cognitiva, como digo. Y ahora estamos siguiendo a esta cohorte para poder saber si estos factores realmente intervienen en esta medida de la enfermedad de Alzheimer preclínica y cómo pasa a ser predemencia y luego demencia. Y la buenísima noticia, en mi opinión, es que de la mano de la Fundació Pascual Maragall, y aquí está Nina Gramont para confirmarlo, hemos entrado, ellos y nosotros, y esperamos que también el centro de la Fundación 100, en el estudio EPAD, el gran estudio europeo de prevención de la enfermedad de Alzheimer, con medidas específicas anti-amiloide, anti-tau, antiinflamación en personas que tengan enfermedad de Alzheimer preclínica. Yo creo que esto es una buena noticia. Y por último, creo que es importante hacer estudios poblacionales con biomarcadores como el que hemos puesto en marcha nosotros en la población de Deva. Muchísimas gracias y a su disposición.